a Pablo Gil, estratega jefe de XTB. Pablo, muy buenas. ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo estás? Bueno, cerramos la semana, vaya semana agitada. Si el miércoles ya habíamos tenido a Powell y a Putin dando guerra y además pues sembrando todavía más nerviosismo y más incertidumbre, hoy la tónica, pues vaya forma de cerrar la semana, desde luego. Quería preguntarte, en primer lugar, Pablo, porque ya estuvimos contigo además analizando las palabras de Powell, ¿qué es lo que recogerías como lo más destacado de la semana con todas estas referencias, con Powell, ahora con Nagel también hablando? Por cierto, que Christine Lagarde, si no me falla la memoria, habla más tarde, a nuestras 8 de la tarde aproximadamente, y además con estos PMIs que hemos conocido hoy y todo el comportamiento que estamos viendo bursátil. Bueno, yo creo que no se puede decir más claro por parte de los bancos centrales. Lo que ocurre es que han estado en el campo contrario tanto tiempo, durante 15 años, que la gente no se lo cree, ¿no? Te están diciendo, prepárate para la que viene. Te lo dicen con la boca pequeña cuando tienen que hablar de recesión. Solamente de forma así abierta lo dice Bailey, el presidente del Banco Central de Reino Unido, de Inglaterra. Ayer, bueno, el miércoles, Powell hablaba de 0,2% de crecimiento potencial para este año 2022. Son 2 décimas por encima de lo que sería recesión y llevan 2 trimestres en recesión. Acaba de hundirse hace una semana el pronóstico del modelo estadístico de la Reserva Federal de Atlanta desde el 1 y pico al 0,3% en el tercer trimestre, con lo cual quiere decir que vamos a estar ahí con otro trimestre potencialmente negativo, sería el tercero. Creo que no es como otras veces, a lo mejor, donde las señales llegan difusas, ¿no? Te lo están diciendo. Ayer hemos visto las declaraciones de Powell y son categóricas. Mi preocupación es la inflación. No puedo permitir que la ciudadanía, y sobre todo el tramo de la ciudadanía con peores recursos económicos, esté pagando doble dígito de inflación. Con lo cual te dice, ¿va a haber deterioro? Le pregunta a los periodistas, ¿no? ¿Va a haber deterioro a raíz de esto en el mercado inmobiliario? Sí, no importa. Pero ¿va a haber ralentización del mercado inmobiliario y posible caída de los precios? Sí, no importa. ¿Vamos a crecer menos de la media? Sí, no importa. Te lo está diciendo, solo me importa la inflación. La inflación no ha remitido, la inflación subyacente ha marcado todavía una subida aún mayor. El efecto de cómo se calcula la vivienda va a generar un colchón para que la remisión de la inflación sea lenta, no rápida, y no quiero que sea lenta porque se pueden anclar las expectativas y luego eso hace que cambie el hábito de consumo tanto de particulares como de empresas. Con lo cual, el mensaje y cada reunión nos sube la expectativa de tipos. Ahora hablamos ya de acabar el año entre 4,25 y 4,5, el año que viene en 5%. Si en febrero o marzo hubiésemos tenido esta conversación, y a mí se me ocurre decirte que en un año los tipos iban a estar al 5%, probablemente serían titulares en las redes sociales. Pablo ha bebido una botella de whisky y habla de subidas de 5% en solo un año. Es lo que nos está diciendo que van a hacer, y lo están haciendo, de hecho. El mercado lo está viendo, está ocurriendo, pero no reacciona probablemente con la prontitud que debería reaccionar, ¿no? Con lo cual, ¿va a haber recesión? Parece inevitable. ¿Van a seguir subiéndote los tipos? Parece inevitable. Te lo están diciendo, lo vamos a hacer. Christine Lagarde te dice, tenemos otras 2 o 3 reuniones de subidas de tasas, pueden ser de 0,50 a 0,75, te puede poner los tipos muy altos todavía. Y si tienen que cambiar y decirte que no son 3 reuniones de subida, sino que son 5, igual que te decían que la inflación era transitoria y luego cambiaron el mensaje, lo van a hacer. Con lo cual, para los inversores yo creo que es blanco y en botella, ¿no? Y dices, lo tienes delante de la cara, lo que pasa es que no reaccionas, estás como bloqueado y las bolsas han llegado otra vez a los mínimos del año y el sentimiento sí es de mucha preocupación, pero quitando en Europa, donde sí ves outflows claramente en los fondos, en el resto del mundo está viendo inflows, la gente está comprando bolsa y es fascinante cómo funciona la psicología en este tipo de entornos. Atención, porque mientras tanto, que además estabas haciendo este análisis, sobre todo poniendo el foco en la Reserva Federal de Estados Unidos, que ha sido la gran protagonista en clave de política monetaria, bueno, no descuidemos los otros bancos, ¿no? Hemos tenido el de Noruega, el de Japón, hemos tenido también el Banco de Inglaterra. Y atención, porque precisamente quería poner el foco en el Banco de Inglaterra, porque estamos viendo cómo desde Deutsche Bank dicen que el Banco de Inglaterra tendría que subir todavía más los tipos sin llegar a esperar
a la próxima reunión para restaurar su credibilidad. Es más, lo que dice el Deutsche Bank, y lo voy a citar textualmente traduciéndolo directamente del inglés, que se requiere un gran aumento de tipos entre reuniones tan pronto como la próxima semana para restaurar esa credibilidad. ¿Crees, Pablo, que realmente el Banco de Inglaterra podría anunciar de emergencia una nueva reunión para tomar una nueva decisión de tipos, que es realmente necesario, o Deutsche Bank realmente ahí está pues tensando un poquito más la cuerda o añadiendo más presión? Yo no creo que tenga sentido, porque la última reunión del Banco de Inglaterra ha sido, como quien dice, ayer, ¿no? Es decir, el jueves. Podrían haber subido 0,75. Si de verdad tenían la sensación, ¿por qué digo 0,75? Pues entre otras cosas porque lo han subido en Estados Unidos, lo ha subido Europa, lo ha subido Suiza. No estarían haciendo una subida desmesurada, era una subida acorde a lo que han hecho todos los demás bancos centrales últimamente y no lo han hecho, con lo cual me parecería bastante ridículo que ahora manden un mensaje entre meetings de necesidad de subir cuando han tenido la oportunidad de hacerlo hace 24 horas y no han querido, ¿no? Entonces me parecería un despropósito. Pero la realidad es lo como tú dices, es que hay 40 bancos centrales del mundo, más de 40 ya, que han subido al menos 0,75 en su última reunión. Lo cual quiere decir que más de 90 bancos centrales del mundo están subiendo tipos y de ellos la mitad lo están haciendo a un ritmo que no se veía anteriormente. Entonces, cuando la gente te cuestiona o te pregunta el hecho de que Estados Unidos esté subiendo, digo, no te confundas, no es Estados Unidos, son todos los países del mundo quitando Japón y China. Todos. A un ritmo sin precedentes, con lo cual lo que estás teniendo es una restricción monetaria brutal a nivel global. Y normalmente se agregan los efectos. Eso se lo preguntaron también a Powell. ¿Tiene usted en cuenta lo que hacen otros bancos centrales? Dice, sí, no estamos coordinados, pero tenemos una comunicación continua, ¿no? Con lo cual, lo que están haciendo es cerrar el grifo a la liquidez de forma general en el mundo, y de la misma manera que cuando abría la liquidez era un combustible maravilloso para los activos de riesgo, el que te cierre la liquidez, la llave de golpe a nivel global, pues va a tener sus efectos, no cabe duda. Y el problema es que la inflación no ha remitido en la mayoría de los países del mundo, sino que todavía sigue marcando nuevos máximos, lo cual te da una idea de que tienes por delante hasta final de año con políticas monetarias muy restrictivas y probablemente incluso para principios del año que viene. A eso súmale esos 6 meses, 9 meses de decalaje en que llegue el efecto de la restricción monetaria a la economía real. Y eso te lleva a que 2023 pinta horroroso. ¿Cómo has visto los datos de PMI de hoy? Porque sí que es cierto que en el caso de la eurozona, de Alemania, de Reino Unido, hemos estado viendo una tónica negativa bastante similar, bueno, con las diferencias, ¿no?, que presenta lo que es el conjunto de la zona euro, la locomotora europea y Reino Unido, cada una con su singularidad. Pero bueno, luego en Estados Unidos, por ejemplo, teníamos la sorpresa. En el caso del PMI compuesto y del de servicios, aunque no han llegado de nuevo a esos 50 puntos, que son los que delimitan la expansión de la contracción, sí hemos visto una mejora sorprendente, porque han sido bastantes puntos los que hemos visto de subida, y en el caso del sector manufacturero hemos visto cómo se sigue situando por encima de esos 50 puntos, incluso también hemos visto una leve mejora de 3 décimas. ¿Cuáles son las dos realidades que se están moviendo en la actividad privada de estas dos economías, eurozona y Estados Unidos? Bueno, yo creo que las tendencias en Europa y en Reino Unido son muy malas, ¿no? En el caso de Reino Unido hemos visto alguna recuperación también de los últimos 2 meses, pero todavía con lecturas por debajo de 50, y las tendencias son pues muy negativas, y ya en lecturas debajo de 50, contracción económica. En Estados Unidos no, y mucha gente me ha preguntado, dice, ¿esto es muy bueno? Digo, depende, si lo que quieres es que la bolsa suba, no, es muy malo. Y me dice, no entiendo, es un dato bueno. Digo, claro, la Reserva Federal no quiere ver datos buenos. La Reserva Federal lo que quiere es ver que lo que está haciendo surte efecto. Surte efecto porque hay menos consumo, que surta efecto porque bajen los retail sales o las ventas minoristas, que bajen los PMIs, que suba un poco el desempleo, que baje la bolsa, que se reduzca el mercado inmobiliario. ¿Por qué? Porque te lo está diciendo en cada reunión, te dice, necesito que el consumo... O sea, que el sentimiento tan abatido del consumo se refleje realmente en datos de consumo cada vez menores, porque es la única forma en la que voy a conseguir que la inflación remita, porque no controlo la parte de la oferta y lo único que puedo controlar es la demanda. Y si la demanda no consigo que se abata, que se reduzca, no estoy consiguiendo mi objetivo.
y eso me lleva a tener que apretar más las tuercas. Con lo cual, ¿cuál es el problema? El problema es que probablemente puedes sintetizar un poco todo lo que estamos hablando. La Reserva Federal va a seguir apretándote las clavijas hasta que rompa algo. Cuanto más tarde romperse algo, más riesgo hay que cuando se rompa se hayan pasado de la raya, que es un poco también la síntesis de esta otra frase que comentaba otro día con José Antonio, que le decía, estamos en un punto curioso donde se ha perdido la credibilidad de los bancos centrales y los inversores siguen pensando en términos de lo que hacían hace década y media. No se han enterado de que han cambiado las reglas del juego. Entonces, para cuando nos queramos dar cuenta, la Fed, el BCE, el Banco de Inglaterra, como han perdido credibilidad a la hora de ver venir el problema de inflación, no pueden permitirse el lujo de errar nuevamente sobre el mismo problema. No pueden levantar el pie demasiado pronto y que la inflación reviva. Con lo cual, cuando dicen no vamos a parar hasta que tengamos certeza absoluta de que la inflación vuelve al 2%, te da una idea de nos vas a estar apretando a nivel monetario hasta que sea evidente que la inflación ya no es un problema, pero entonces vamos a descubrir que has creado otro problema distinto, que es una recesión de caballo. Yo creo que va a ser la secuencia. Cuanto más tarde la economía en desacelerarse, más se van a crecer, más van a tensionar los tipos, más van a reducir el balance de la Fed y con 6 o 9 meses de retraso veremos los efectos de todo lo que están haciendo. Por tanto, cuanto más les tensemos a ellos, más van a romper la economía en los próximos 12 meses. Entonces, bueno, para mí creo que lo mejor que podría ocurrir en el mercado es que la aceleración a la baja de las bolsas se concentrase este año, que se preocupasen de repente los miembros de la Fed de, oye, espérate que nos estamos pasando, que el consumo realmente saliese muy mal, que la recesión fuese una evidencia ya en 2022 y tal vez con eso los tipos lleguen al 4,25, 4,50, pero no mucho más. Y ya el año que viene no los suban y la recesión 2023 no sea tan grave. Pero como tarde en llegar, creo que lo único que vamos a hacer es potenciar el efecto tardío de todas las medidas que están haciendo y que viviremos un escenario pues muy duro, muy complicado a nivel económico. Pablo Gil, jefe de estrategia de XTB, muchísimas gracias por este análisis. Como siempre, un placer y muy buen fin de semana. Descansa. Igualmente, Marta.